Estamos en el último día del mes de septiembre del 2020, Buenos Aires, Argentina. Hace unas jornadas atrás posteé un video muy básico, muy sencillo, dirigido, como siempre he dicho, a idiotas, con respecto a algunas cuestiones propias de la economía, pero en particular apuntando a la cuestión de qué es el dinero. Hoy, sin embargo, quiero hablar de otra cosa que a mí me preocupa hace mucho tiempo y que me parece que los argentinos estamos en su gran mayoría adormecidos. Pero yo entiendo esto, porque generalmente uno de los grandes problemas que tiene la sociedad o el ser humano o el individuo es el miedo al cambio. Pero más allá del miedo al cambio, la seguridad que le da el confort relativo, sin importar si la situación en la que está es buena o mala, pero es una situación conocida. Eso produce que muchos de ustedes, como mecanismo de defensa, no quieran admitir las cosas que le están pasando en torno y prefieran cegarse. Eso lo podés llamar fatal arrogancia, ¿no? De creer que puedes manejar la situación y que las cosas a vos no te van a ocurrir, pero lamentablemente algo que demuestran los hechos y la historia para aquellos que la estudian es que cuando las cosas están pasando, van a pasar inexorablemente, te guste o no te guste. Por eso este video de hoy les quiero hablar puntualmente de los 10 pasos al socialcomunismo. Yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado hablar del comunismo, el comunismo de Rusia, el comunismo de Cuba, como dos únicos ejemplos, pero hay muchísimos países que pasaron por el proceso comunista y que algunos aún lo están sufriendo, como el caso de China, Corea del Norte, algunos países más de Asia, obviamente Cuba, Venezuela. A lo largo de la historia, lo único que ha demostrado el comunismo es que el comunismo es violento, es antinatural, porque el comunismo siempre apunta hacia las masas y los colectivos y la imposición de ideas, por lo cual siempre la sociedad se resiste al comunismo y termina habiendo violencia, derramamiento de sangre, y no por nada entre el comunismo ruso, el comunismo chino de Mao Zedong, el comunismo ruso de Lenin y Stalin, el comunismo cubano, se han cargado con la vida de 156 millones de personas. Datos oficiales, esto no es un invento. Si me van a decir, pero el capitalismo también. Sí, bueno, pero en el capitalismo hay libertad y si no te gusta lo que está haciendo tu país, te podés ir, ¿ok? O podés protestar, cosa que en el comunismo no se puede. Por eso digo, este pasaje es los 10 pasos hacia el socialcomunismo. 10. Fíjense, esta semana escuchamos al presidente de la República Argentina y también a Máximo Kirchner, el hijo del difunto expresidente de la República Argentina, decir a los jóvenes, no se vayan, quédense, el país es de ustedes, vamos a construir entre... Chicos, no crean esas patrañas, el país no es nuestro, el país de la corrupción política y del monopolio total de la violencia que tiene el Estado y obviamente el que lo comanda, que en este caso son ellos. Y hay una frase que yo siempre le digo a mis amigos y quiero transmitirla a ustedes. Yo quiero que entiendan que estos videos no son para hacerme famoso, ni mucho menos, sino simplemente para tratar de llegar a más oídos con este mensaje que tiene que ser claro. Todos los que creemos en la libertad tenemos que poner todas nuestras herramientas y capacidad al servicio de promulgar la palabra de ser libres. El himno argentino lo dice 3 veces, libertad, 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 lo dice la Constitución, las leyes y el espíritu de nuestra república se basa en el principio de la libertad. Cuando un gobierno utiliza el monopolio de la violencia para imponerte sus ideologías, y lo primero que estás perdiendo es la libertad. Yo creo que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, Venezuela, porque el argentino tiene un problema grave en este sentido también, que es, yo también digo que es arrogancia, creerse que Argentina era el mejor país de América. No, no era ni el mejor ni por mucho. De Latinoamérica, uno de los mejores países era Venezuela, seguido por Chile y en tercer lugar Argentina y sigue en decadencia. Venezuela hace 15 años atrás era una nación donde tenía una tasa altísima, más alta que la de Argentina en materia de alfabetismo y educación superior, o sea, universitaria. Era un país desarrollado y económicamente estable. Dios sepa por qué razón lograron convencerle que el comunismo era bueno
y hoy, 15 años después, es el país más pobre del planeta y en franca decadencia, sin vistas de caer al fondo como todos esperamos. Los venezolanos decían, no vamos a ser Cuba, y una mañana se levantaron y eran Venezuela, la Venezuela que nosotros conocemos hoy, que ningún venezolano creyó que podía ser posible y hoy dicen argentinos están cometiendo los mismos errores que nosotros. Habla con un venezolano y preguntale qué pasó. Habla con un cubano. La Argentina está lleno de exiliados de la diáspora, de la gente que huyó de Venezuela. Entonces, escuchen a los demás para no cometer los mismos errores. En eso se basa la idea del ser humano. 10 pasos hacia el socialcomunismo. Primero, dividir y reinar. Los antagonismos. Los comunistas siempre buscan enemigos, imaginarios o reales, y tratan de magnificarlos, porque justamente de esa manera logran hacer una línea de separación y poner en dos bandos. Captar gente hacia un bando o hacia el otro siempre les sirve, porque tener un enemigo es una buena excusa para justificar el siguiente paso, el colectivismo. Pero más allá de eso, yo creo que cuando ustedes escuchen palabras como oligarquía, antipueblo, cipaya, enemigo del Estado, qué sé yo, sepan que ese no es el camino. Porque si usted conoce un oligarca, dígame a dónde está. Si usted conoce al famoso oligarca, le puedo asegurar que el oligarca más cercano que usted tiene es el político que está administrando su municipio, su pueblo, su provincia. Porque oligarcas por gente que tenga plata, producto de trabajo, ya no hay más. Los han extinto. Punto número 2. La batalla cultural. Ahí es donde entra esto que le decía del colectivismo. Cuando ellos logran dividir, forman colectivos y juntan gente, no importa la ideología, qué tan marxista o qué tan izquierda sea o de derecha, siempre con que estés en contra de aquel que es enemigo de la patria, de la nación, de la república, te lo traen, te lo captan. Y después los van invisibilizando en el montón. Esa guerra de individualismo contra colectivismo es tremenda, porque convengamos algo, la base del colectivismo es el individuo. O sea que el individuo es la base de todo. Pero si usted lo mete en un colectivo y lo invisibiliza, se vuelve un universo llano, horizontal, donde nadie surge sobre el otro y volvemos a caer en lo que se llama mediocridad. Entonces dejan de haber ambiciones, aspiraciones, sueños, y usted pierde todo eso en pro de un colectivo mediocre que le dice seamos todos iguales en la pobreza, sin duda. Paso número 3. Pérdida de las libertades. Y usted dirá, no, yo soy libre, yo ya lo he dicho en otro video. ¿Usted está seguro que es libre? ¿Está seguro que goza de plena y total libertad en la República Argentina? Pérdida de la libertad de circulación. Tiene que pedir permiso para ir a la casa de su familia, a la casa de un amigo, salir de la provincia, inclusive salir de su barrio. Pérdida del derecho de propiedad. Estamos hablando de perder libertades. Te usurpan la propiedad, no podés recuperarla, te secuestran con impuestos parte de tu sueldo o de tu riqueza, la que generás con tu trabajo o tu negocio. Obviamente, expropiaciones. No, creo que no hemos escuchado en ningún momento hablar de expropiese. Ustedes presten atención porque estos son los pasos habituales del socialcomunismo para imponerse como régimen. Después viene el paso número 4. Obviamente que todos estos pasos trabajan mancomunadamente, pero generalmente los van instaurando en una escalada y van obviamente avanzando. Cuando usted perdió la libertad, eventualmente va a perder la libertad de expresión, no va a poder opinar, porque si no le censuran en el Facebook, lo censuran en los medios, y si no le pagan para que no hable mal de ellos, para que toda la gente tonta escuche las voces que ellos quieren que escuchen. Esta cuestión de la pérdida de la libertad es un punto focal importante, señores, la libertad sobre todo, y lo voy a repetir 3 veces, la libertad sobre todo porque lo demás no importa nada si no hay libertad. Luego usted tiene el cuarto paso que es instituciones de la República. Nuestra Argentina es una república demócrata, una república federal o federativa, donde empiezan a colapsar las instituciones porque generalmente los
comunistas lo han hecho en Rusia, lo han hecho en Cuba, atacan a las instituciones. En la Alemania nazi, los del Partido Nacional Socialista Alemán, Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, avanzaron sobre las instituciones. Hubo un episodio una vez donde habían ganado las elecciones, pero no eran mayoría en el Bundestag, que era la Cámara de Diputados de los alemanes. Sin embargo, lo que hicieron, tratando de imponer una ley, fue levantarse todos, porque ellos eran colectivistas, estaban todos con la misma ropita, eran un ejército de ignorantes, idiotas que no pensaban. Se levantaron todos y obligaron a los que eran el gobierno, los oficiales, a aprobar una ley supuestamente en pro del pueblo. A partir de ahí, el presidente de la República se dio cuenta que estaba perdiendo el poder e intentó hacer algunas acciones para tratar de bajar las aguas de este extremismo que era el nazismo. Sin embargo, días después que había logrado Hitler su cometido, que era que lo nominen como una suerte de vicepresidente. Yo quiero hacer muy simple, esto no es así la historia, pero la quiero dibujar para que se entiendan en nuestro idioma. Lo hizo en un cargo de pseudo vicepresidente. Al poco tiempo muere el presidente alemán, asume Hitler el poder absoluto y se prende fuego el Reichstag, se prendió fuego el Congreso, se terminó. Hitler declaró que se trataba de un ataque de los comunistas y por lo cual ordenó cerrar el Congreso, obviamente en cenizas, y a lo largo de todo su gobierno nunca más volvió a abrirlo. La suma del poder público, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo recayó en las manos de una sola persona. Generalmente para disimular esto lo que hace el colectivismo comunista es poner varias cabezas de varios grupos para decir que el poder no está concentrado en un solo dictador. Entonces llamamos a lo que se llama grupo multisectorial, el comité ejecutor o como sea, porque en los distintos comunismos se lo ha llamado de distintas formas. Un montón de cabecitas comandadas por una sola. Títeres y alguien que manda. Si les suena conocido, vamos por buen camino, porque ya estaría entendiendo cuál es el foco de la cuestión. Lo triste es que cuando se disuelven las instituciones se deja de ser república y se pasa a ser automáticamente lo que viene después. Pero, tarea para el hogar. Quinto punto es el absolutismo, la demagogia. El poder se concentra en una sola persona y puede tomar decisiones a gusto propio o ajeno sin discriminar porque no le interesaría la opinión del otro. Y todo aquel, obviamente, que vaya en contra de sus ideas va a terminar de la peor manera. La demagogia es algo que en Argentina los políticos lo vienen usando hace años. Ponerle su nombre a las obras que inauguran como que son mérito de ellos. Chicos, están administrando la plata de nosotros, los contribuyentes. No hay nada de meritorio en invertir el dinero en hacer una obra. Sí sería meritorio decir, esto salió precio real y no 10 veces más caro. Y después ponerle mi nombre o el de mi marido, como hubo en algunos casos. El sexto paso es el régimen fascista. Fascista, para aquellos que le encanta decirle facho a la gente como yo, que le dice la verdad. Fascista sabe cuál es, el que le quiere imponer una verdad. El que dice, yo tengo la razón, vos estás equivocado. Yo hasta ahora no te dije en ningún momento que esto sea así. Te estoy diciendo, andá, revisá, estudiá, lee. No me creas a mí. Hay miles de gente que te dicen exactamente lo mismo o exactamente lo opuesto. Voy a evaluar porque esto es una cuestión simplemente de lógica, razón, criterio. Utilizar el pensamiento para dirimir qué está bien y qué está mal. Libertad o represión. Uno elige. Si vos crees que el colectivo es más importante que tu necesidad, tu pensamiento, tu proyecto de vida, bueno, es tu forma de ser. Pero después no hay que quejarse. No hay que quejarse porque uno no puede emprender los sueños que uno desea. Otra de las cosas es el séptimo punto, la economía. La economía siempre va a la par de la batalla cultural, que es el punto número 2. Porque la idea es empobrecerte, ir privándote de tus medios de subsistencia, sea tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tus propiedades, ir privándote paulatinamente, sea por impuestos o sea por expropiación, sea por violentarte o sea por robarte, no interesa, ir privándote, para que paulatinamente dependas de las migajas que te tira el Estado. Yo siempre digo migajas.
Entonces, de esta manera se va perdiendo la libertad. Fíjense cómo todo está interconectado. Porque al no tener un método de subsistencia o un medio de subsistencia que te permita llegar a la comida del día, tarde o temprano terminás confundiendo y creyendo que realmente el Estado te ayuda y el Estado te da de comer y el Estado me da una asignación UNIFE. El Estado te quitó todo, te quitó los sueños, te quitó los proyectos, te quitó la posibilidad de crecer, te quitó la posibilidad de trabajar, porque mientras el Estado le está robando el dinero al empresario o está fundiendo a los negocios chiquititos, a los negocios medianos, a los negocios grandes, vos te vas quedando sin posibilidades y no te queda más que depender de lo que el Estado te dé. Y eventualmente cuando el Estado es absolutista y es un globo en el cual no podés escapar, vos tenés que sumirte a lo que el Estado esté dispuesto a darte. Cuando llega a ser el plato de comida una papa y un pedacito de proteína, puede ser poroto, alguna porquería por el estilo, te vas a acordar de estas palabras. Eh, Otro de los pasos importantes es el Estado represor. Porque cuando llegamos a esta instancia ya el Estado empieza a meter presión. El Estado es omnipresente, está en todos lados, en la salud, en la educación, en las libertades individuales, en la distribución de la propiedad, en todo lo que refiere al Estado presente, quitándote y coartándote la posibilidad de elegir tu propia salud, tu propia educación, la capacidad de crecer, desarrollarte, ganar dinero, ser rico y por ahí decidir dónde querés vivir, dónde querés tener tu casa, cómo la querés, qué plato de comida querés en tu mesa. Paulatinamente, este es el paso número 8, Estado represor, el Estado omnipresente. El paso número 9 de la imposición del socialcomunismo, ¿saben cuál es? Y este es el peor, porque Argentina está a un paso de esto. Se llama ni más ni menos que esclavitud y servidumbre. No voy a explicar nada ahí, porque el próximo paso es esclavitud y servidumbre, donde ya no tenés libertad ni posibilidad de elegir y hay alguien que te ordena hacer las cosas. Y en este paso no me sorprende que salga el presidente a decir, no se vayan, no se vayan, como que alguno de ustedes se puede ir. ¿Han hecho el intento de irse de Argentina? ¿O han hecho el intento de irse de sus casas o de la ciudad donde están? No se pueden. Hay un Estado represor que te impide salir. Hay un Estado represor que ya no te deja utilizar la libertad básica que está en la Constitución argentina, que es moverte. Ese Estado te ha privado de todo y vos no querés darte cuenta o no te das cuenta, pero yo trato, y muchos como yo, estamos tratando de sacudirlos para que reaccionen, señores. No importa si democráticamente hemos elegido el gobierno actual no está cumpliendo el pacto nacional que se llama Constitución Nacional Argentina. Es un librito chiquito, léelo hermano, léelo y vas a entender que esta gente no es constitucional, no está respetando las reglas de juegos de nuestro país y nos está privando de nuestros derechos básicos. Artículo 14, artículo 14 bis, artículo 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, y ni hablar de los artículos que ellos deberían de cumplir. El último paso, chicos, generalmente tiene dos caminos y se llama revolución. El último paso tiene dos caminos. ¿Por qué digo dos caminos? Porque fíjense en Cuba. En Cuba la revolución derivó en la servidumbre absoluta. Un pueblo manso, sumido, un pueblo que se dejó redimir a los pies de la dictadura fascista, castrista, socialcomunismo. Todos iguales en la pobreza. En Rusia, la revolución llegó años después con la caída del muro de Berlín, cuando el comunismo no pudo sostenerse por su propio peso. Entonces tuvieron que salir de ese régimen e ir camino a la libertad. Una vez escuchaba a un profesor de una facultad rusa que cuando le hacían la pregunta, ¿ustedes enseñan Marx, comunismo, keynesianismo en sus universidades? Y el profesor le miró asombrado y le dice, no, no, esas estupideces solo la hablan en América. Dice, acá jamás volveremos a hablar de eso porque conocen el demonio por dentro, conocen el infierno desde su interior. China paulatinamente está queriendo salir. Calculo yo que tarde o temprano la libertad política va a volver a China y China va a volver a ser un país libre.
Hoy es libre económicamente en algunos lugares, no en todos. China es capitalista en algunos cantones, pero no en todos. Pero el proceso empezó. O sea que China tarde o temprano va a dejar de ser comunista. Entonces no me digan que esta patraña funciona. Lamentablemente Argentina creo que está más dirigida hacia un proceso de guerra civil, como fue en Ucrania, como fue en Polonia, que nos va a derivar en uno de los desastres más grandes de la historia de nuestro país. Nosotros ya vamos camino, yo digo por el carácter histórico de nuestro país. Tarde o temprano deriva en una guerra civil. Creo que me he extendido muchísimo, pero bueno, voy a tratar de cerrar acá. Gente, aún estamos a tiempo de evitar transitar ese camino. Yo creo que hoy los que siempre estuvimos en la vereda opuesta al gobierno, nos confirmamos que los políticos nuestros no sirven. Y los que están en la vereda opuesta, que siempre apostaron al gobierno presente, se están dando cuenta que esto no sirve, porque nos estamos fundiendo todos. Le quiero cerrar con esto. Había una frase de los Simpson que es real. Cuando Mr. Burns y Homero llegaron a la isla de Cuba con un billete de varios miles de millones de dólares, y estaba conversando Fidel Castro con sus lugartenientes y le dice, oye Fidel, eh, tenemos que avisar a los gringos que ya está, nos rendimos, porque esta patraña del comunismo no sirve. Esta patraña del comunismo no sirve. Y justo le cae el Mr. Burns, le da el billete de varios miles de millones de dólares y con eso, bueno, continúa el comunismo. Chicos, el comunismo no funciona, no sirve, es antinatural, porque va en contra de tu derecho, tu libertad, tu capacidad. El comunismo no te quiere como hombre libre y eso es antinatural en el hombre. Entonces el comunismo solo se impone por la violencia. Y cuando el comunismo se impone por la violencia, pisa los cuellos de las personas que quieren ser libres. Y otra cosa que la tiene bien clara los que son pro comunismo, los que están arriba, no los idiotas que están abajo, es que el comunismo no sirve sin esclavos. El comunismo necesita gente que trabaje por nada, genere riqueza para mantener el comunismo, para mantener el socialismo. Por eso no me extraña que el gobierno hoy diga, no te vas a ir, ni lo intentes, quédate a trabajar. Porque ellos saben que si los profesionales nos vamos, o como decimos los argentinos, nos tomamos el palo, esta patraña se cae, porque esta mentira no se puede sostener con gente que no esté dispuesta a trabajar para generar riqueza. Pero nadie está dispuesto a trabajar si la riqueza que generaste la roban para que vaya al bolsillo de los políticos primero y las migajas a los que lo apoyan. Así que tengan en cuenta, chicos, cuando la mentira esté sobre sus cabezas y hayan perdido totalmente sus libertades, espero que estas palabras que van a quedar volando en el éter sirvan como testimonio de que nosotros no estamos locos. Simplemente vemos que el ser humano es el único bicho del planeta Tierra que comete dos veces el mismo error. Un beso.